Muy buenos días, mi nombre es Arileli Herrera Zúñiga y el día de hoy les voy a hablar sobre la relación de la ciencia con el desarrollo económico del país. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre un pequeño concepto y nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Entendemos por la ciencia que es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación, la experimentación y de los que se deducen principios, leyes con capacidad predictiva. Tenemos los métodos científicos. Podemos observarlo en la fase 1, el método de observación, que es en la cual nos preguntamos la razón por la que se puede existir una determinada relación entre dos variables. Por ejemplo, ¿no? Voy al cine y veo que cuando las entradas son más baratas hay mucha gente. Es un ejemplo. Tenemos la fase 2, que viene a ser la formulación de hipótesis o problematización. Aquí se intenta explicar el fenómeno observado y se producen predicciones. Si pasa X, ocurrirá Y. Por ejemplo, ¿no? Una hipótesis puede ser, hay una relación inversa en precio y cantidad comprada por los consumidores. La predicción o la problematización puede ser que a menor precio hay mayor demanda. Y por último tenemos la verificación. Las predicciones se confrontan con datos. Se verifica si efectivamente se cumple la hipótesis. La hipótesis se cumple, es una teoría válida, y si es que la hipótesis no se cumple, se da vuelta a la fase nuevamente. Luego tenemos la economía en la ciencia. La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento y las elecciones del hombre entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos. También se ocupa de la manera en que se administran los recursos o el empleo de estos, con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas. Por último, vamos a hablar de la relación de la ciencia con el desarrollo económico de un país. Tenemos la división de la ciencia económica, tenemos la economía pasiva y la economía normativa. ¿Qué nos dice la economía pasiva? La economía pasiva nos habla sobre la microeconomía y macroeconomía. Sí, se dedica a estudiar esos dos factores. Y la economía normativa se basa en objetivos microeconómicos y macroeconómicos. La clasificación de la ciencia, tenemos ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias formales son un conjunto de ciencias que estudian los lenguajes formales y los sistemas formales, ¿no? Luego también podemos hablar de las ciencias naturales. ¿Sí? Las ciencias naturales, cuyo objetivo de estudio es la naturaleza y sus leyes. La investigación se lleva a cabo por medio del método científico, manteniendo al margen el impacto o la participación humana. Y por último tenemos las ciencias sociales. ¿Sí? Las ciencias sociales se basan al objeto de estudio en la interacción social y la influencia del comportamiento humano en el entorno social en el que ocurre. Tenemos la política nacional, tenemos al encargado de CONCITEC, también tenemos la aprobación por CTI y tenemos también el objetivo general. Por último, podemos hablar sobre CONCITEC, que tiene por finalidad normar, dirigir, formar, orientar en todo lo que es el ámbito de la ciencia en desarrollo económico, ¿sí? CONCITEC es el órgano rector de SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el país. También entre sus funciones están tener un proceso de planeamiento, programación, seguimiento y evaluación de SINACYT y de las demás entidades también. Muchas gracias.